Bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Hoy nos toca la línea de un mundo nuevo, la utopía de cambiar el mundo, atrevernos a creer que podemos cambiar el mundo. Le doy la bienvenida y le pediría, si gusta, compartir nuestro programa, nuestro proyecto, pues se lo voy a agradecer. Muchísimas gracias. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a continuar. Hemos estado afirmando que para crear las circunstancias que nos permitan cambiar el mundo, hay que buscar la unidad. Estamos divididos, hemos identificado 4 fortalezas en nuestra mente que sencillamente nos tienen divididos y que no, nos tienen inmovilizados. Esas 4 fortalezas son el clasismo, mejor dicho, el racismo, el clasismo, y ya las hemos abarcado en programas anteriores, también el capitalismo y el religionismo, que vamos a abarcar en un programa posterior. Considero que si no logramos derribar lo que llamamos fortalezas, son fortalezas en nuestra mente, si no logramos derribarlas es casi imposible entendernos, unirnos y por ende, pues la posibilidad de planear algún proyecto colectivo pues queda nula, ¿verdad? Así es que esa es la apuesta que le estamos haciendo en este proyecto, por eso le hemos puesto el lema de información, renovación, transformación, porque se necesita que se nos prenda la chispa, como hemos dicho, para interesarnos, entender mejor cómo funcionan las cosas y juntos, unidos, buscar un proyecto nuevo. No hay necesidad de convencer a nadie. Creo que todos entendemos que el mundo amerita un cambio. Muy bien, vamos a hacer uso como de costumbre de el PowerPoint para abarcar el tema. Así es que vamos a entrar en materia. Perfecto. Muy bien, vamos a quitar esta banner, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar, queremos hacer un repaso de las 4 fortalezas. Hemos dicho que las 4 fortalezas en nuestra mente son el racismo, el clasismo, el capitalismo y el religionismo. Derribar estas 4 fortalezas. Esto es un concepto nuevo que acabo yo de percibir esta semana. Derribar estas 4 fortalezas no solo es el fundamento de la unidad que nos lleva a cambiar el mundo, sino que también es parte del cambio mismo. Imagínese usted. Yo había dicho que ese sería como el fundamento, ¿verdad? Derribar estas 4 fortalezas en nuestra mente era como el fundamento para el cambio, pero después de pensarlo bien, también es parte del cambio. El eliminar la mente racista, la mente clasista, la mente capitalista y la mente religionista es parte ya del cambio, fíjese usted. Si lo logramos, estamos ya entrando en el cambio, obviamente a manera individual, y la idea sería buscarlo colectivamente, incluyendo a millones de personas. Así es que esas son las 4 fortalezas que nos tienen esclavizados, inmovilizados, sin entender realmente qué está pasando. Muy bien, vamos a entrar entonces también al capitalismo, pero no hemos podido llegar todavía porque consideramos importante entender otras formas de organización social que podemos identificar en la historia. Ya vimos que la primera fue la sociedad primitiva o las sociedades primitivas donde eran recolectores, nómadas, se practicaba la colectividad, el grupo, ¿verdad? El bien del grupo era una colaboración y ayuda mutua. No existía en esa era la propiedad privada. Así es que ese fue prácticamente, se podría decir, tal vez el único tiempo en el que no existió la propiedad privada. En el programa anterior también hablamos de las sociedades de esclavistas y esclavos. Vimos que después de esta era de los recolectores nómadas, donde había colectividad, hubo progreso. Pero es curioso, el progreso lo vemos en que descubren el fuego, también domestican la agricultura, la ganadería. Hubo bastante progreso. ¿Y qué pasa? Que el progreso trajo asentamientos. Todavía los seres humanos no se asentaban en un solo lugar, andaban de nómadas, pero el progreso trajo asentamientos. ¿Por qué? Porque pudieron producir más, pudieron producir excedentes, pero eso trajo también el comercio, la propiedad privada. Ahí por primera vez se ve la propiedad privada. Hubo familias acaudaladas. ¿De dónde salen las familias acaudaladas? Pregúnteselo usted originalmente, ¿verdad? Lo abarcamos en el programa anterior, se lo dejo para que usted lo piense. Hoy en día hay familias acaudaladas, los que controlan el mundo, vamos a decir, y lo vemos muy normal, pero preguntémonos de dónde surgen, cómo comenzaron esas familias, ¿verdad? Pregúnteselo usted. También aquí en esta era, también ya vemos sacerdotes, ya vemos gobiernos, ya vemos ejércitos, monarquías, imperios y esclavitud.
Qué triste que el progreso termina en esta era ya con esclavos. Muy, muy triste que el progreso haya terminado en eso. Vamos a tener que entender el por qué se da ese fenómeno de que el progreso produzca esclavos, produzca esclavitud. No tiene sentido. Por eso es que estamos repasando todo esto para que nosotros entendamos el presente, ¿verdad? El presente y cómo podemos cambiar el mundo, porque por ahí va la cosa. La historia es la maestra de la vida y por eso repasándola podemos aprender muchas cosas. Muy bien, ahora vamos a explicar lo que es las sociedades en el feudalismo, en el capitalismo y en el socialismo. Estamos estudiando, repasando la organización humana, las relaciones humanas que se han venido, vamos a decir, experimentando en las diferentes etapas, eras del desarrollo humano en la historia de los humanos. Creo que vale la pena estudiarlos porque aprendemos mucho para el presente, porque si hemos de cambiar el mundo, tenemos que aprender de cómo llegamos a donde estamos. Muy bien, en este programa todavía no vamos a poder llegar al capitalismo, que es una de las 4 fortalezas que queremos abarcar, que es la que nos tienen, yo diría, atrapados en nuestra mente, que no nos dividen y no nos permiten avanzar, una mente capitalista. Pero ya en el próximo programa sí vamos a llegar. En esta ocasión vamos a abarcar el feudalismo. Me imagino que usted habrá escuchado qué es el feudalismo. Entonces estamos en la vida de los nómadas, después llegamos en esclavistas y esclavos. Ahora entramos a esta organización social que se le llama en la historia el feudalismo. Pero antes quise también hacer un repaso histórico de las potencias. Creo que vale la pena. Y vamos a partir, porque obviamente antes del imperio persa, se habla mucho de Mesopotamia, se habla mucho de los sumerios, se habla mucho de Egipto, ¿verdad? Pero vamos a retomar la historia del imperio persa. El imperio persa en Asia Central, actualmente Irán, Irán es el antiguo Persa, por si no sabía, se formó a través de la unificación de tribus persas bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Conquistó el imperio Medo en 550 antes de la era común y expandió su dominio sobre vastos territorios, incluyendo Lidia, Babilonia y otras regiones, creando así el primer imperio persa. La expansión persa continuó bajo sus sucesores Cambises II y Darío I en Egipto y Tracia. Y Tracia, por si usted no sabía, yo no lo sabía, es una región histórica ubicada en el sureste de Europa, en la península de los Balcanes, actualmente Grecia, Bulgaria y Turquía. Acuérdense que lo que vemos hoy en los países antes era otra cosa. Pero en fin, abarcaron muchísimo este imperio persa, un imperio que ameritaría estudiarlo por sí solo. No sé si lo vayamos a hacer, porque nosotros queremos extraer la esencia de la historia y no enfrascarnos necesariamente en tanto detalle. Después del imperio persa vino el imperio griego. El imperio persa fue conquistado principalmente por Alejandro Magno, Alejandro el Grande también le llaman, en el siglo IV antes de la era común. Alejandro Magno construyó un imperio que eclipsó al persa. Imagínese usted, extendiéndose por gran parte de Asia y Egipto. El imperio persa fue grande. El imperio griego, con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, fue todavía más griego, más grande. Imagínense que usan la palabra eclipsó al imperio persa. Muy bien, el imperio persa entonces es derrotado por el imperio griego. Después, ¿qué sigue? Sigue el imperio romano. El imperio romano conquistó a Grecia y pese a que absorbió gran parte de la cultura griega, es algo interesante, porque el imperio romano derrota al imperio griego, pero fíjese que lo curioso es que absorbió, tradujeron muchas cosas, absorbió gran parte de la cultura griega. Muchos en la historia consideran que los griegos son una civilización importante en cuestión cultural y muchas otras cosas. Hay muchos filósofos que son griegos, etcétera. Muchas cosas salen, arte de ahí, de Grecia. Entonces dice que al vencer el imperio romano al griego, absorbió gran parte de la cultura griega, filosofía, arte, literatura y religión. La conquista marcó el fin de la independencia política de Grecia. Roma se enfrentó a Macedonia en 3 guerras, extendiéndose desde el siglo III hasta el segundo antes de la era común. Estas guerras permitieron a Roma extender su influencia sobre Grecia. Tras la conquista, Grecia fue anexada a Roma y convertida en la provincia romana de Achaea. Ahí tiene usted. No es una constante en la historia. Se levanta un imperio, viene otro y lo tumba, etcétera. Y cada uno tiende a tener una organización social distinta. Muy bien, vamos entonces a qué sigue después. El imperio romano se dividió en Occidente, Roma, y Oriente, Bizantina, y su caída fue compleja y multifactorial. Con razones económicas, invasiones, inestabilidad política y problemas sociales. Se dice que muchas veces los imperios caen desde adentro y no tanto por fuera, ¿verdad? Muy bien, inestabilidad política y problemas sociales. Grupos germánicos, o sea, germánicos se refiere a Alemania, los visodogos, vuelvo a leer, visigodos, perdón, vándalos y hunos. Usted dirá, bueno, ¿y quiénes son estos? Pues son los familiares, los parientes de ostrogodos, francos, o sea, franceses, anglos, sajones, alemanes y vikingos.
Todo esto, el Imperio Otomano después viene y vence al romano, ¿verdad? Grupos germánicos, dice aquí, empezaron a ser una verdadera amenaza para las fronteras del Imperio Romano, invadieron y saquearon a Roma en 476 en la era ya común. El Imperio de Oriente, que viene siendo el Imperio Bizantino, sobrevivió más años que el de Occidente, que era Roma, sobrevivió hasta 1453. Cuando cayó en 1453 al ser conquistada Constantinopla a manos de los otomanes. No sé si usted habrá escuchado de estos otomanes. ¿Quiénes eran? El Imperio Otomano fue un estado multiétnico y vasto, gobernado por la dinastía otomana que se originó en Anatolia, que es el actual Turquía, a finales del siglo XIII. En su apogeo, abarcó territorios en Europa, Asia y África y se convirtió en una de las potencias más importantes de la historia durante varios siglos. Tremendo el Imperio Otomano. No sé si usted lo había escuchado, ¿verdad? Pero sí, fue impresionante también este imperio. Vamos a ver, el imperio fue multiétnico y multicultural, con una mezcla de pueblos turcos, árabes, griegos, eslavos, armenios, judíos y otros. La religión oficial era el Islam, pero los otomanos toleraron la práctica de otras religiones dentro de sus fronteras. La Primera Guerra Mundial, escuche usted, ya estamos hablando ya de más cerca, ¿eh? El Imperio Otomano es mucho más cerca, la primera de nuestro tiempo, quiero decir. La Primera Guerra Mundial marcó el fin definitivo del Imperio Otomano con la derrota de las potencias centrales. El Tratado de Lausana, en 1923, formalizó la disolución del imperio y el surgimiento de la República de Turquía. Pues ahí tiene usted un repaso de las potencias, ¿verdad? De las potencias que han existido históricamente. Pues ahora sí vamos a entrar al tema de las sociedades en el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Vamos a analizarlo juntos. Primeramente vamos a ver antecedentes. ¿Cómo surge esta organización social? ¿Cómo surge? Bueno, en el siglo V cae la parte occidental del Imperio Romano, como acabamos de ver. La parte occidental la parte oriental siguió avanzando cultural e intelectualmente a la par de la institucionalización del cristianismo y termina hasta la caída de Constantinopla en el siglo XV. Hemos dicho, ¿verdad?, que una parte del Imperio Romano cayó antes y la segunda, que viene siendo esta de la que estamos hablando, cayó después. ¿Qué pasa después? Lo anterior ocurrió luego de numerosas guerras que tuvieron lugar en los siglos V y VI, lo que, entre otras cosas, generó un aumento de esclavos. Imagínese usted que para bien o para mal, cuando hay un imperio que está vigente, gobernando, para bien o para mal, hay cierta estabilidad, si usted quiere. En el momento en que surge el derribo, la derrota de este imperio, ¿verdad? Se genera algo tumultuoso, un desorden, podemos decir. Entre otras cosas, dice acá, que generó un aumento de esclavos, muchos de los cuales, lejos de incorporarse a las tradicionales haciendas esclavistas características de la antigüedad romana, ¿qué hicieron esos esclavos? Se convirtieron en tenentes libres. Acuérdense, hubo mucha movimiento, pues, y estos esclavos se convirtieron en tenentes libres, no acudieron a lo que era común característico que vienen haciendo haciendas, o sea, no se acogieron a las haciendas a trabajar como esclavos, sino que ellos se convirtieron en tenentes libres. Obviamente tuvieron que tomar tierras para esto, mientras que muchos otros fueron dispersados en las distintas tenencias. O sea, algunos se convirtieron en tenentes de tierra, otros esclavos les trabajaron a estos tenentes de tierra, dando lugar a la servidumbre. Esto representa uno de los inicios del feudalismo. Así llegamos a este concepto, a esta organización social llamada el feudalismo. Seguimos elaborando. Eso fue el primer paso, digamos, de lo que conocemos como feudalismo. Repetimos, esclavos que se convirtieron en tenentes de tierra, pero otros le trabajaron a estos tenentes y empezaron, muchos viviendo como esclavos. Otros sugieren que las relaciones de producción basadas en el tributo o el impuesto que imponían los propietarios de un campo sometido ya existían en la antigua romana. Muchos piensan que empezó antes. Otra perspectiva afirma que el feudalismo surgió a partir de una relación basada en la servidumbre y la autoridad política coercitiva que ejercen los tenentes y el señorío, inaugurada en la Edad Media como consecuencia de la expansión del esclavismo. Una tercera perspectiva agrega que en la época tardía del Imperio Romano ya existía una sociedad que empezaba a ser dominada por el modo de producción feudal basado en el pago en especie de un impuesto sobre la tierra que posteriormente se convirtió en una renta. Vamos aterrizando.
Ahora sí, dice que el feudalismo, o sea, no hay, como que hubo destellos, inicios aquí y allá, pero se concreta el feudalismo con Carlos Magno, ¿verdad? Magno. Vamos a seguir pues analizando qué es en sí el feudalismo. El rey, ¿verdad? Carlomagno reorganizó el reino francés conforme a lo que hoy conocemos como vasallaje. Aunque él era el soberano absoluto, el territorio era dividido en feudos, pedazos de tierra, digamos, que asignaba a nobles vasallos para que se ocuparan de gestionarlo y defenderlo. Es interesante, yo todavía me acuerdo en la época de mi abuelo materno que se acostumbraba a trabajar a medias. Usted trabajaba la tierra de alguien más y la mitad era de usted y la mitad era del dueño de la tierra. Una especie, un residuo, podríamos decir, del feudalismo. Todavía se acostumbraba. Muy bien. En este sistema jerárquico llamado el feudalismo, hay que entenderlo bien, ¿verdad? Acordémonos, los imperios son derrotados, hay caos, mucha gente en movimiento, algunos de los esclavos se convierten en tenentes de tierra, otros les empiezan a trabajar a ellos, pero igual había, en el caso de Carlos Magno, el rey emperador, el monarca de Francia, divide sus territorios y él le da ¿cómo diríamos? Le da un giro al feudalismo, algo más concreto y más formal. Seguimos entonces. Aparte del rey, el que era dueño de todo, digamos, estaba otro, dentro de esta pirámide jerárquica, estaba otro grupo que le llamaban la alta nobleza. ¿Qué eran ellos? El rey cedió a sus nobles algunos derechos sobre la tierra, de manera que pudiera asegurar los ingresos necesarios para mantener al ejército. Esa era una parte, ¿no?, del feudalismo, entregar tierra para que se cultivara y poder tener ingresos para mantener al ejército, porque sin ejército pues no hay reino, ¿verdad? Muy bien, a cambio de esto, el noble, el que recibía la tierra de parte del rey, tendría que rendirle tributo. A este intercambio se le llama feudo y el propietario era el señor feudal. O sea, ese noble, esa persona que recibía la tierra, era el propietario, le se llamaba el señor feudal. Muy bien. También había otro grupo en esta pirámide, esta era la forma en que se organizaban en ese entonces, baja nobleza, alta nobleza, baja nobleza, otro grupo en esta pirámide, eran vasallos, eran nobles de menor rango que juraban lealtad y servicio a un señor feudal. A un señor feudal quiere decir que había varios señores, todos aquellos a quienes el rey le entregaba un pedazo de tierra, ¿verdad? Recibiendo a cambio protección y un feudo. Así es que está el rey, la alta nobleza, la baja nobleza, que también se llaman vasallos o subordinados. De ahí entonces también estaban los siervos, o sea, esclavos, y campesinos libres. Campesinos libres. Estos deben de ser aquellos tenedores de tierra, de los cuales ya hablamos anteriormente. La mayoría, y trabajaban, estos eran la mayoría, ¿verdad? La mayoría eran siervos y campesinos libres, trabajaban la tierra y pagaban tributos a su señor feudal por protección y sustento. Los campesinos libres podían poseer tierras, casarse y moverse con mayor facilidad. No así los esclavos. Imagínense. Entonces seguía también, había otro grupo, y bueno, quiero recalcar que los esclavos no tenían derecho ni siquiera a tener tierra, ni siquiera a casarse, y no tenían movilidad. Eso hay que tenerlo muy presente, porque en realidad esta es la esencia de ese sistema feudalista o feudal. Este es esto. Y de hecho, en todos los sistemas son los pobres, los menos afortunados, digamos, los que terminan pagando, haciendo el mayor trabajo y con muy poco a cambio. Así es que todo este repaso, también el hecho de querer llegar a cambiar el mundo, tiene todo que ver con estas tendencias de los seres humanos de aprovecharse, de esclavizar a cierto sector y sacarle provecho y darle migajas, miserias. Así es que por ahí va la cosa, por ahí va el meollo de querer cambiar el mundo. Quiero simplemente hacer énfasis en eso. Había otro grupo dentro de esta pirámide feudal, jerárquica, el alto clero y el bajo clero. Imagínense usted, estamos definiendo la sociedad en sí, en su totalidad, en la época feudal, ¿verdad? Dice aquí que la iglesia tenía un gran poder e influencia, tanto espiritual como a menudo económico. Y sus miembros se clasificaban en alto y bajo clero. El Papa tenía poderes y privilegios especiales como, entre comillas, representante de Dios en la tierra, y es precisamente el papado quien a finales del siglo XII tiene, no lo va a creer, o sí, creo que sí, el mayor número de vasallos feudales. La misma Iglesia Católica terminó con el mayor número de vasallos feudales. Interesante. Pues ahí estamos entonces viendo qué era el feudalismo. Este es el feudalismo, una forma de organización jerárquica donde, como siempre, los pobres, los menos afortunados
terminan abajo de la pirámide trabajando para mantener a los de arriba. Interesante. Al buen entendedor, pocas palabras, y es por eso que nos importa mucho hacer el esfuerzo por cambiar estas cosas, cambiar el mundo, y ya verá que pronto vamos a presentar lo que consideramos nosotros que podría ser una manera de hacerlo. En resumen, el feudalismo fue un sistema social, político y económico bastante complejo que se caracterizaba por una jerarquía social rígida, relaciones de vasallaje y una economía basada en la agricultura. La riqueza se basaba en la posesión de tierras. El que tenía tierras, fíjese que yo nací en 1965 en Nayarit y todavía recuerdo que en esa época los ricos eran aquellos que tenían tierras, así de sencillo. Y en segundo lugar, ganados. Rara vez había muchas personas así que tuvieran muchas casas. No, si estaban ricos es porque tenían tierras y porque tenían ganado en esa época. Entonces acá, en esta época en la que estamos hablando del el feudalismo, la posesión, o sea, la riqueza se basaba en la posesión de tierra. Si no tenías tierra, no tenías nada, eras pobre. Y simplemente no había, escucha esto, ascensor social. Es decir, si tú estabas abajo de la pirámide, no existía un ascensor social. No había movilidad económica. Ahí te ibas a quedar si eras esclavo, ¿verdad? Y los pobres, como siempre, llevaban la peor parte. Pues así llegamos entonces al final de este programa. Creo que le hemos hecho un poco de justicia a esta organización social, a esta sociedad en el feudalismo. Creo que hemos explicado lo que era el feudalismo desde el rey hasta el esclavo, esta jerarquía, esta pirámide social donde algunos eran los que trabajaban para otros, ¿verdad? Por eso queremos cambiar el mundo. Pero esas 4 fortalezas aquí en la mente, hay que derribar esas 4 fortalezas, hay que ser renovados y transformados. Y lo espero entonces en el próximo programa porque en el próximo programa vamos a llegar ya, vamos a aterrizar a lo que es el capitalismo. Pues ojalá que le haya parecido bueno el programa, que los recomiende y vamos a esperarlo entonces en el próximo programa. Pásela muy bien y será hasta entonces.